Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, sean todos bienvenidos al Reloj de Dios. Desde Guatemala les saludamos cordialmente sabiendo que nos sintonizan desde distintos países para hablar de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Les recordamos que los panoramas, los escenarios escatológicos que hoy podremos tratar de diferente manera son mundo, tierra, iglesia, Israel, cosmos, familia y por supuesto Babilonia. Nuestros anfitriones ya están listos para darles la más cordial bienvenida. Hermana Leti de Enríquez, qué gusto saludarla una vez más. Y nuestro apóstol Sergio Enríquez, que arranca junio de 2024, apóstol, y lo hacemos con un panorama mundial muy convulso. Llegamos a la mitad del año, ¿verdad, Elcita? Del año 2024, año de la recompensa. Qué lindo eso. Del cual también se le dice el año, dice el libro profético, el año de la retribución. Sí. Y después dice, año de la venganza, Santo por la Dios. Causa de Sión. Año de la retribución, juntamente con un año de venganza por la causa de Sión. ¿Cómo se explica eso? Wow, sí, bueno, pues Dios yo creo santo. que es exactamente lo que estamos viendo. Sí. Es exactamente lo que estamos viendo porque Sión en la Biblia representa dos grandes entidades. La primera que representa, pues es el pueblo israelita, lo literal, lo nacional, lo político de ese pueblo israelita. Pero según Hebreos capítulo 12, Sión también representa a la iglesia, ¿verdad? Porque dice, vosotros no os habéis acercado al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte Sión. Y entonces empieza a describir cómo es el monte Sión. Y ahí ya no es un literalismo, sino que nos está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo, que está considerado como una especie de Sión espiritual, ¿verdad? Entonces cuando leemos en la palabra profética que este es el año de la retribución, perfecto. Hasta ahí se oye bonito. Sí está. Y después dice, y es el año de la venganza por la causa de Sión. Entonces Dios se va a vengar, porque quién? Dice, mía es la venganza. ¿Y de quién se va a vengar? De los que han atacado a Sión. Se va a vengar de los que han atacado a Sión, la literal y la espiritual. Justo esa era mi pregunta, ¿de cuál de las dos Sión? Si hablaba de nosotros la iglesia o de Israel. De los dos, porque es que, mira Elcita, mucha gente se circunscribe a pensar que Dios únicamente protege a Israel. Y sí, efectivamente los protege, al Israel nacional, pues. Sí. Pero Dios se enardece contra aquel que ataca a sus hijos espirituales, a su iglesia. Si no, miremoslo lo que el Señor le dice al apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, cuando ni siquiera le habían dicho Pablo, sino que se llamaba Saúl. Y le dice el Señor en el encuentro que tienen camino a Damasco, en donde él iba persiguiendo furiosamente a los cristianos, siendo él judío. Y el Señor se le presenta y le dice, ¿por qué me persigues? Y él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a los cristianos. Claro. ¿Y tú quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero a los que estaba persiguiendo eran los cristianos. Wow. Y entonces le dijo algo más. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Entonces, la gente también ha malinterpretado lo que es verdaderamente la iglesia. La gente tiene un concepto, si le preguntas a cualquiera en la calle, a tus amigos, en alguna plática coloquial, así solamente para hacer un sondeo y una prueba, diles, ¿usted qué entiende por iglesia? Y entonces algunos te van a decir, oh, sí, es un edificio, te van a describir, algunos te van a describir una catedral, ¿va? Sí. Eso sí es un edificio. Algunos van a describirte un templo, que no es una catedral, porque, bueno, esa es otra cosa, no me quiero meter ahí. Tiene sus diferencias. ¿Verdad? Sí, claro. Tiene sus diferencias, ¿verdad? Digamos, en la religión católica tiene sus diferencias, la basílica, templo, catedral, son diferentes cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, y así se vas a ir hasta que llegas a los conceptos de Google, ¿va? Claro. Pero a lo que el Señor le llama mi iglesia, no son ninguno de esos conceptos, sino que es aquellos que son sacados de medio de la cautividad del pecado. Bueno, pero no me quiero detener mucho en eso, solo estoy diciendo que por la causa de Sión, por la causa de Sión, día de venganza. Entonces estamos en la mitad del año, hemos llegado a junio por la gracia de Dios del año 2024, que en el principio el Señor nos dijo que este iba a ser un año de retribución, de recompensa, y pues yo la otra parte que no expliqué desde que recibí el rema de Dios era que era un año de venganza por la causa de Sión. Y el cita, pues hemos estado viendo todos los obstáculos que ha tenido ese pueblo de Sión, ¿verdad? Incluso en algunos lugares decirles Sión o sionistas suena como un insulto. Sí, no les agrada, es verdad. Pero así lo describe la Biblia, a ellos y a nosotros. Cierto. Nos guste o no. Aunque a mí sí me gusta. Diferencias. Claro, por supuesto, y sobre todo que diga Jesús, me persigues a mí cuando se nos persigue a nosotros. Claro, es uno con nosotros. Por cuanto le hiciste esto a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste, sí, ¿verdad? Lo dice Mateo capítulo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, en la cárcel, no te olvidaste de mí, sí, etcétera. Y decir, ¿cuándo hicimos eso? Porque se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, es importante que notemos eso también, ¿verdad? Absolutamente. Que este es un año glorioso. Hemos llegado a la mitad del año, entonces, el cita, le rogamos al Padre que nos llene de su plenitud, de su alegría, de su gozo, y que nos permita seguir transitando, si esa es su voluntad, viendo todas las cosas tan lindas que Él hace, y también protegiéndonos de toda incertidumbre y de todo miedo que puede originar el ver el corazón humano lleno de maldad, queriendo hacerle daño a otros. Sí, absolutamente, apóstol. De hecho, aprovechamos a retomar un poco lo que ha estado ocurriendo con este Sión terrenal que usted hablaba de Israel, y es que en este momento está viviendo una situación más convulsa. Varios países de la Unión Europea están hablando en contra de Israel debido a lo que ha ocurrido recientemente, ataques en la Franja de Gaza, y esta vez ya se reporta la muerte de al menos 45 civiles en Palestina. Pero por otro lado, Palestina también en noticia, apóstol, porque ya le ha reconocido España como un estado junto con Irlanda y con Noruega. ¿Qué representa eso? Como siempre nos encanta que nos dé las dos versiones, geopolíticamente, que es lo que básicamente el mundo hace, pero espiritualmente, ¿qué representa? Bueno, en primer lugar, el cita, para mí es muy difícil poder deslindar esa temática por la justicia y la injusticia, ¿verdad? Y mi empatía que yo tengo por el pueblo de Israel. Claro. Me parece una grave injusticia que cuando nosotros vemos los videos que empezaron ya a circular de qué sucedió el 7 de octubre, cómo atraparon gente, cómo violaron gente, cómo redujeron a policías hebreos ya en la invasión que ellos hicieron cuando mataron 1,300 personas, inmediatamente mi mente, aunque no lo miro totalmente porque me causa, no soy capaz de ver que se les haga eso. Sí, hay algunas cosas que no, pues
puedo ver algunas cosas, puedo ver una película de violencia, pero no sé por qué no puedo ver El niño de la pachama de rayas, no sé por qué no puedo ver La lista de Schindler, no sé por qué no puedo ver, no puedo, entonces mejor digo, hay que me las cuenten, ma. Lo evita, sabe de qué trata, pero no ve esas Exacto, pues películas. así es en estos videos, sé de qué se trata, pero no los he visto completos. Entonces, pero lo menos que puedo pensar es si eso le hicieron a los que estaban vivos en el momento de la invasión, ¿qué le habrán hecho a los 130 o 132 que se llevaron secuestrados? Sí. Yo lo primero que pienso es, ya no están vivos. Los torturaron, los mataron, porque los que han ido rescatando, los han ido rescatando muertos. El cuerpo. Sí. Entonces, Israel está enardecido con eso y quiere a su gente de regreso. Mientras que las naciones no ven eso, sino que ven a los agresores. Es ilógico, es como aquel ladrón que entra a una casa y golpea y tal vez viola a la señora de ahí. En eso el varón aparece y tiene un arma y le mete un tiro, y al que meten a la cárcel es al dueño de la casa, porque le rompió sus derechos humanos al ladrón, ¿va? Sí, claro. Pero ese tenía merecido lo que le pasó, según la lógica. Sí. Según la lógica. Sí. En este caso, las naciones no lo han tomado así. Bueno, eso lo miro ya de la manera, como te digo, con mi empatía hacia Israel, mi simpatía también a Israel y mi apoyo a Israel. Por el otro lado, veo las naciones que le dan la espalda, literalmente, porque no son amigas de Israel. Sí usan los inventos y los beneficios que Israel ha dado, porque vaya si no ha dado. Sí, claro. Pero ya a la hora de la hora se van por otro lado. Bueno, pero cuando lo miro desde el ámbito profético y lo que está escrito, me calmo un poco, sí, porque el Señor dijo que esto iba a pasar, ¿verdad? Y lo dijo con mucha claridad. Creo que para que analicemos eso, Elcita, tendríamos que ver la historia, la profecía y la noticia. Claro. La noticia generalmente se vuelve historia, como es conversado. Sí. Y entre la noticia y la historia corroboran, vienen solamente a comprobarse el cumplimiento de la profecía. Sí. Entonces eso me deja un poco tranquilo, porque sé que Dios de ninguna manera ha abandonado a su pueblo, sino que Él está en el asunto y que Él va a actuar, claro, como Él considera que va a actuar. Y una de las cosas como va a actuar, entiendo yo, según la Biblia, en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, es, como lo hemos dicho muchas veces, la semana 70 de Daniel, que es el último trecho de esta línea de tiempo que debe de transitar Israel sobre la tierra. Así que eso es a grandes rasgos lo que ver. Cómo esta España dirigida por un régimen socialista, porque es el Partido Socialista de izquierda, y cómo muchos países de izquierda son los que están apoyando a Palestina, ¿verdad? Como que eso era la plataforma para apoyar a Palestina y voltearse contra Israel. Los países que están, sus gobiernos están apoyando también a Israel, son de derecha. Eso lo podemos ver, ¿verdad? Claro. Digamos, en Sudamérica, Milei, Argentina, ¡boom!, apoyó a Israel. Los demás que están dirigidos por izquierda apoyaron a Palestina. Sí. Bueno, pues es algo que no se puede evitar decir, pues observar. Y si la observación está mal, pues pido perdón. Pero eso es lo que yo logro ver, ¿verdad? Aunque interesantemente se habla que pues, el Partido Demócrata tiene una tendencia más de izquierda. Estados Unidos sí es inamovible en su apoyo a Israel, no importa si está al frente un demócrata o un republicano. Bueno, ahí nos metemos en otro lío, ¿verdad? Okay. Ahí nos metemos en el lío que el poder económico hebreo
les da un super PAC para las elecciones a los que los apoyan, ¿no? Claro. Entonces ahí mejor nos metamos en esos líos. Bueno, pero España también está siendo sacudida porque pues, la esposa de Pedro Sánchez está siendo acusada también del tráfico de influencias, y esto también ahí lo pone en una situación complicada, y pareciera que esto puede ser hasta visto como una cortina de humo para tratar de... Bueno, no solo eso, sino que desatenderlo. quien descubrió toda esta trama fueron compañías israelitas, ¿ah? Claro. Quizá por eso sea la animadversión, no sé, ¿ah? Pero son los israelitas los que tienen los datos, sobre todo su equipo de servicio secreto, llamado Al-Mossad, que tienen los datos de toda esa situación que se ha dado en España, y que a mí me parece bien arriesgado de parte del mandatario ponerse a pelear con ellos, porque es como ponerse a pelear con la cocinera. Le escupen la comida a uno. ¿Ah? No conviene en ningún sentido hacer eso. No conviene. Claro, O pues. lavan el sanitario con el cepillo de dientes de uno. Ay, ¿ah? Dios mío, no de ideas, apuesto. No, sí, hay muchas películas que lo revelan y uno dice, uy, mejor hay que portarse bien con quien le ayude en casa. Entonces, pero esto empezó, esto no es de ahorita, por eso te decía que hay que contextualizar historia, Así es. noticias Y y profecía. palabra profética. ¿ah? Muy bien. Entonces, Empezamos por la historia. empecemos por ello. Muy bien. Mira pues, el tiempo de los imperios cambió. ¿Verdad? Nosotros sabemos que vamos hacia un nuevo orden mundial. Sí. Y eso ya todos lo dicen. Todos los países, aunque a nosotros nos parecía mala palabra hace unos años, Sí. todos dicen, sí, el nuevo orden mundial. El NOM, le dicen con letras mayúsculas, ¿verdad? Abreviándolo. Abreviando, Sí, el claro. NOM, nuevo orden mundial. Cuando hablamos de Oriente, Rusia, China, dice que ellos son los que deben dirigir el nuevo orden mundial, dicen ellos. Sí. Cuando hablamos de Occidente, digamos Estados Unidos, hay un mensaje que le grabaron al presidente Bush papá, que en donde él dice el nuevo orden mundial viene y nosotros somos los que lo tenemos que dirigir. Wow. ¿A qué se refiere ese nuevo orden mundial? Bueno, en primer lugar es a una nueva forma de gobernar, no a la manera antigua. ¿Cómo era la manera? Ha ido evolucionando a aquellos gobiernos feudales, a aquellos gobiernos tribales, hasta que fueron creciendo y se fueron organizando más, pues haciendo una línea de tiempo, pero bien cortita, y llegan hasta los reinos que aglutinaban feudos, y por último llegan los imperios que aglutinaban reinos, ¿verdad? De esos reinos en la tierra ha habido una cantidad innumerable. Pero la Biblia, los que menciona en la palabra profética para lo que va a suceder son 4. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos son los 4. Pero también menciona otros reinos como imperios, como Egipto, ¿verdad? Que eso lo menciona en el libro de Éxodo. Ya en el libro de Daniel viene eso, también se menciona a Siria y todo, pero hubo una cantidad de imperios. Sí. Recordemos, imperio, aglutinación de reinos. Reinos, aglutinación de feudos. Feudos, aglutinación de tribus. Ok, bueno. Entonces, ahora, hace 200 años, vamos a ver, 100 años, hace 100 años. Okay. Sí, 100 años. 1924, por ahí. Sí, exacto, porque 100 años desde antes todavía existían imperios. Oh, sí. El más grande de todos que jamás ha existido, el Imperio Británico, que en donde no se ponía el sol. Ahí está el Imperio Británico. Pero también estaba el Imperio Otomano, que dirigía desde lo que ahora conocemos nosotros como Turquía hasta el Oriente, más o menos por Irán. Todo ese mapa lo dirigían los otomanos. También estaba el Imperio del Sol Naciente, que le decían que era Japón. También estaba el Imperio Ruso, con el zar Nicolás, ¿verdad? Eran imperios. Pero como viene el nuevo orden mundial, empiezan a caer todos esos imperios. Se empiezan a desmoronar, todos. El zar Nicolás lo matan los bolcheviques, el Imperio del Sol Naciente lo terminan en la Segunda Guerra Mundial,
Pero el Imperio Otomano, que en ese momento era el más importante en cuestión profética, porque tenía bajo su jurisdicción a Israel, es musulmán. Su religión es musulmana. No así los otros, ¿verdad? Los otros eran budistas o saber qué otra religión, pero estos eran musulmanes que empezaron la religión musulmana en el año 630 después de Cristo. Ok, relativamente nueva. Bueno, entonces hay un problema, que los que manejan eso son los turcos, pero manejan y sojuzgan a los árabes, que los árabes no son turcos, desde luego, ni los turcos son árabes, pero la religión es la misma. ¿Ah? Y eso es bien controversial, que sean... Sí, porque son, por lo menos son dos grandes tendencias islámicas que se convierten en por lo menos 8 tendencias religiosas dentro de los sunitas y los chiitas. Así como nosotros los cristianos. Hay centroamericanos, bautistas, pentecostales, un montón. Así, ahí, ¿verdad? Existen todas esas sectas, llamémosles así. Entonces, estalla la Primera Guerra Mundial. Inglaterra está guerreando contra algunos aliados de Europa Central. Entonces, se contactan a los árabes, los ingleses. Dios mío. Fíjate, pues. Ahí está la historia. Exacto. Después le vamos a aplicar la palabra profética para conocer la noticia actual. Muy bien. Así que aguanten. No, pero esta historia va tan hilvanada. Muy bien. Entonces viene Inglaterra y como dicen en el idioma coloquial nuestro, se casaquea a los árabes. Conquista para traducirlos. Y entonces les dice a los árabes, ¿saben qué? Ayúdenos en la Primera Guerra Mundial, ayúdenos a ganar la guerra. Y entonces el Imperio Otomano se termina. El Imperio Turco se termina. Cuando ustedes hagan esto, nosotros les vamos a dar el territorio para que ustedes hagan una gran Arabia. Ese territorio, yo tengo aquí un mapita que se los quisiera plantear ahí en la pantalla. Si los árabes les ayudaban a quitar el Imperio Otomano, que es Turquía en la actualidad, ellos les iban a dar todo esto. Desde aquí, esto es Irán, y está ocupado por Inglaterra en ese momento. Aquí dice ocupación británica. Entonces, desde aquí, que es Irak, desde aquí, les iban a dar hasta el mar Mediterráneo. Para que hicieran una nación que se iba a llamar la Gran Arabia. Así se llama. Israel ni lo mencionaban ahí, en ese momento. Estamos hablando de 1916. De 1916, todo esto de acá. Ok, entonces... continuemos aquí platicando. Muy bien, estamos hablando de nuevo de historia para entender lo que hoy está pasando. Estamos hablando de historia. Para después entrar a la palabra profética más segura y entender la noticia actual. Excelente. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los árabes caen en la trampa británica. Sí. Les creen, se asocian y tumban al Imperio Otomano. Entonces ahora viene la Gran Bretaña, se termina la Primera Guerra Mundial en 1918, hacen el tratado con Alemania y todo lo que ya sabemos, que bueno, no lo sabemos, pero más o menos lo conocemos más que esto que estoy diciendo, y les dicen a los árabes, disculpen, no tomamos en cuenta algunas cosas, no les podemos dar todo el territorio. Tenemos que tomar en cuenta otras tribus o naciones y no se los podemos dar.
Entonces los árabes se enojan. Entonces los árabes, cuando se ven traicionados, se rebelan. Mire qué palabras utilizó, lo de conquista al inicio y luego traición. Sí. Aunque dijo casaqueando, Sí. ¿verdad? Para quien no lo Entonces escuchó. vienen los árabes y ponen, y surge esta bandera. Vamos a ver, Dios mío. Ponen esta bandera de la rebelión árabe. Ahora te pregunto, Elcita, ¿te parece conocida esa bandera? Sí, por supuesto. Los colores de esa bandera los utilizan todos los países musulmanes, estén en África, estén en Asia, Sí. o en cualquier lugar del mundo. Los identifican lo mismo. Rojo, negro, verde, Sí, blanco. para poner un ejemplo, podríamos poner la bandera de Egipto. Solo que en lugar de verde tiene un amarillo pálido. Sí. La bandera de Irak, Wow, ahí sí le tiene. que es negro, blanco, verde Sí. rojo. Y rojo. La bandera de Jordania, los mismos colores, ¿verdad? Sí. Negro, rojo, blanco, verde. La bandera de Kuwait, verde, negro, blanco, rojo. La bandera de Palestina, Exactamente. ¿verdad? Sí, Que es negro, rojo, blanco, verde. La bandera de Somalilandia, que es verde, blanco, negro, rojo. La bandera de Sudán, rojo, verde, blanco, negro. Pero paremos aquí, ¿no te parece ya demasiado repetitivo? Y todos esos son musulmanes. Exactamente. Pero sigamos. La bandera de Siria, rojo, blanco, verde, negro. La bandera de Emiratos Árabes Unidos, verde, rojo, blanco, negro. La bandera de la República Árabe Saharaui Democrática es negro, rojo, blanco, rojo, negro, verde. Los mismos colores. Dios santo. La bandera de Yemen solo tiene 3, rojo, blanco y negro. La bandera de Libia, Wow. rojo, negro, blanco, verde. Ok, Wow. dejémoslo ahí. Y ellos sí tenían allí el símbolo este de los musulmanes en el centro de su bandera. Exacto. ¿Te parece, no? Sí, Sí. exacto. Wow. Entonces, recapitulemos. Los ingleses están en la Primera Guerra Mundial, necesitan ayuda, necesitan aliados, conquistan a los árabes para que derrumben el Imperio Otomano. Entonces los árabes dicen, sí, está bien, se ponen del lado de los británicos, se cae el Imperio Otomano y cuando les van a dar su recompensa, no se las dan. Cuando no se las dan, entonces ellos, como todavía están sojuzgados por los británicos, y es la potencia que ha ganado la Primera Guerra Mundial, y es el imperio más grande del mundo en ese momento. Entonces empiezan una rebelión, y el símbolo de su rebelión es una bandera con 4 colores. Y se empieza a ir por todo el mundo, que van conquistando ellos religiosamente, ¿verdad? Todo. Hoy Palestina es la bandera que ondea. No ondea la bandera de Egipto, ni de Libia, ni de Sudán, pero la que gustosamente en la ONU, en España, en Irlanda del Norte, en Noruega y en todos los países que quieren apoyar a Palestina, ondean, son los 4 colores esos. Blanco, rojo, negro y verde. Entonces, el problema, ahí está parte de la historia. Eso hace 108 años que empezó en esta forma, pues porque ya traía un background. Entonces aparece la palabra profética segura. Y entonces dice el Señor en Apocalipsis capítulo 6, y vi salir un caballo blanco. Después dice, y vi salir un caballo rojo. Después dice, y vi salir un caballo negro.
Y después dice, vi salir un caballo amarillento. Pero ese amarillento es una palabra que en el griego se dice kloros, y que se puede traducir verduzco o amarillento. Wow. Entonces era un caballo verduzco, verde, Claro. o amarillento. Entonces cuando yo miro eso, ya en el contexto de la actualidad, digo, wow, esta es la bandera de la rebelión árabe, Sí. que después se convirtió en el símbolo de la religión musulmana. Pero entonces ahora se vienen otros problemas más serios, ¿verdad? Que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que los países europeos estén apoyando a los árabes? Y entonces aquí tenemos que hacer una pausa, con todo respeto, para decirles, es que ya aunque están en el segmento geográfico de Europa, ya no son europeos. Fueron Entonces, conquistados por la inmigración Sí. que se fue dando poco a poco por hordas y hordas de gente que llegaba desde África y desde Asia, Sí. desde Siria con la guerra civil que han tenido, de todos lados, Sí, de la todos verdad, lados, sí. y se empezaron a meter en Holanda, en Alemania, en Francia, en España. Recordémonos que España estuvo sojuzgada 700 años por los moros, que eran musulmanas, árabes, ¿verdad? Fíjate que aquí creo que no te enseñé la bandera de Marruecos, ahora que digo No, eso, no que apareció. también tiene los mismos colores. Porque, digamos, en el área occidental de África, hay 5 países que no aparecen dentro de los que te dije que tienen esos mismos colores. Wow. Musulmanes todos. Porque los que te puse son 13. ¿Verdad? Pero hay muchas más banderas con los mismos colores. ¿Y ese significado del 13 también se aplica acá? Sí, podría ser, pero como son más, ¿verdad? Yo Sí. solo puse los 13 como para poner un ejemplo, pero Una son más referencia. las banderas. Va. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, Gran Bretaña. Sus primeros ministros siempre fueron ingleses, Claro. de un área conservadora. Para la Segunda Guerra Mundial era Churchill el que estaba, Sí. ¿verdad? De pura derecha. Sí. Y aún siendo pura derecha, peleó contra Hitler, que también era extrema derecha, y derrotó junto con sus aliados. Pero de ahí empezó a cambiar poco a poco hasta que llegó el Partido Laborista, que es socialista. Y ahora estamos en la actualidad. Y en la actualidad, Así es. pues es un personaje de origen hindú, Así es. el que está en primer ministro. Ya no de cepa inglés. Exacto. Ahora, yo no estoy en contra de lo racial, yo solo estoy diciendo que ya no son europeos. Sí. Ahora, en este momento acaban de elegir a un concejal de Inglaterra, de un lugar bien importante, que es del área musulmana, pero así radical. Y lo eligieron como autoridad. Entonces, ni modo, para una votación a nivel internacional, ¿por quién van a votar? Por el color blanco, rojo, negro y amarillento, que son los colores que yo les llamo los colores del fin, ¿verdad? Así les llamo yo, pero sigamos. Ay, Padre Santo, te pone cardíaco tú. Sí, por supuesto. Y está haciendo ese recorrido de la historia. Nos habló ahora de la palabra profética. Sí. Y estamos viendo la actualidad, la noticia Exacto. del momento en Inglaterra. Exacto, en Inglaterra, pero cuando nos vamos a España, nos damos cuenta que el actual gobernante entonces está apoyando a Palestina, ¿verdad? Y le aplauden con el bravo, pero está apoyando el blanco, rojo, negro y amarillento. Está apoyando los 4 primeros jinetes del Apocalipsis, de donde va a venir una destrucción impresionante. Y que lo que está haciendo España ahorita, juntamente con Irlanda del Norte y con Noruega, como que le abre las puertas a un sentimiento anti-israelita, pro-palestino, que al final de cuentas es pro
la gran rebelión árabe de hace 108 años, y con ella a lo religioso. Wow, apóstol, debemos profundizar en esa parte religiosa de lo que está hablando. Sin embargo, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a presentarles un compendio de noticias relacionadas con todo lo que ahora justamente nuestro apóstol estaba mencionando para darnos un poco de contexto en historia. Veremos la actualidad y seguiremos revisando qué dice la Biblia al respecto. Estamos en el reloj de Dios. Luego de la pausa volvemos. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Gracias por continuar en el reloj de Dios. Antes de ir a la pausa, hablábamos de la situación que se vive en Europa luego de que tanto España como Noruega e Irlanda aceptaran ya darle ese espacio a Palestina como un Estado. Ha generado mucha controversia. Les vamos a presentar un resumen de las noticias que hemos mencionado en esta jornada. Reconocimiento de un Estado palestino. España, Noruega e Irlanda reconocieron oficialmente al Estado palestino. En sus comunicados subrayaron la importancia de lograr una solución de dos estados para resolver el conflicto israelí-palestino y un cese al fuego en la Franja de Gaza. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, explicó en una declaración institucional que la decisión de España se fundamentaba en una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó en una rueda de prensa que el reconocimiento se había formalizado durante una reunión del gabinete. Es una necesidad perentoria si queremos entre todos avanzar hacia la paz, mencionó. Sánchez también afirmó que el Estado de Palestina debe ser ante todo viable, con Cisjordania, ribera occidental del Jordán y Gaza conectadas por un corredor con Jerusalén, esto como su capital, y unificados bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Además, aclaró que no reconocerán cambios en la frontera de 1967 a menos que sean acordados por ambas partes. Este significativo paso de España, Noruega e Irlanda fortalece la posición internacional a favor de una solución pacífica y negociada para el conflicto palestino-israelí, promoviendo la creación de dos estados independientes y coexistentes en paz y seguridad. No vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo, que es reconocer al Estado palestino y hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir un alto al fuego permanente y que llegue esa paz definitiva a la región, manifestó el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, tras reunirse con sus homólogos de Irlanda y Noruega. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó de recompensa al terrorismo la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer a Palestina como Estado. Será un Estado terrorista, intentará una y otra vez cometer la masacre del 7 de octubre y no lo permitiremos, declaró Netanyahu en un video difundido por su oficina, argumentando que una recompensa al terrorismo no traerá la paz. La Organización para la Liberación de Palestina calificó de histórica la medida adoptada por España, Irlanda y Noruega. El gobierno gazatí, Hamás, elogió lo que consideraron un paso importante, resultado de la valiente resistencia de los palestinos. Según la autoridad palestina, que gobierna partes de la ocupada Cisjordania, 142 de los 193 miembros de la ONU ya reconocen a Palestina como Estado. Suecia, que cuenta con una gran comunidad palestina, fue el primer miembro de la Unión Europea en Europa Occidental en reconocer al Estado palestino en 2014. Antes de unirse a la Unión Europea, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Hungría, Polonia y Rumania ya habían reconocido a Palestina como Estado. Por otro lado, en una entrevista realizada a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, compartió su compromiso personal en la búsqueda de una solución pacífica para el prolongado conflicto entre israelíes y palestinos, cuyos orígenes se remontan a décadas atrás. Recordando su experiencia previa en la negociación de alto al fuego en 2012, Clinton condenó enérgicamente las acciones violentas perpetradas por Hamás, incluyendo secuestros y asesinatos, calificándolas de inhumanas
musulmanas y terroristas. Me siento personalmente comprometida en tratar de descubrir cómo ayudar a los israelíes y palestinos a vivir en paz. Yo negocié un alto al fuego en noviembre de 2012, así que entiendo lo que se necesita para tratar de detener la violencia. Pero recuerda, hubo un alto al fuego el 6 de octubre que jamás rompió con su asalto a civiles pacíficos. Ellos están secuestrando, están matando, están decapitando, son terribles, inhumanos. Clinton reafirmó el derecho legítimo de Israel a defenderse contra los ataques terroristas y señaló la preocupante construcción de túneles por parte de Hamás en Gaza, los cuales se utilizan para almacenar armas y explosivos y son ubicados estratégicamente bajo infraestructuras civiles como hospitales y campamentos de refugiados, aumentando así el riesgo para los civiles. Israel tiene derecho a defenderse, como lo haría cualquier país. Ucrania tiene derecho a defenderse contra una invasión ilegal e inhumana por parte de Rusia. Israel debería comportarse según las leyes de la guerra y hacer todo lo posible para prevenir y limitar las bajas civiles. Esas tres cosas son verdaderas en sí mismas. Y así que cuando dije hace un par de semanas que no era momento para un alto al fuego, es porque permitiría que Hamás se rearme y se reposicione. Porque he estado en Gaza, y Gaza es un entorno urbano altamente poblado. Y lo que ha estado sucediendo ahora durante varios años bajo el dominio de Hamás es la construcción de más de 200,000 túneles bajo Gaza. En él hay almacenamiento de municiones, todo tipo de explosivos, debajo de hospitales, debajo de campamentos de refugiados, debajo de objetivos civiles. El uso de civiles solo es una herramienta de guerra por parte de Hamás. Eso ha estado sucediendo. Señaló que el problema del conflicto tiene raíces que van más allá del 7 de octubre, como lo indicaba el expresidente Obama. La declaración sugiere que la consideración de pausas en el conflicto actual sería más apropiada. Propuso la implementación de pausas humanitarias para aliviar el sufrimiento de los civiles afectados y permitir la entrega de ayuda humanitaria a la población necesitada, en comparación con un alto al fuego prematuro que pudiera beneficiar a Hamás, sugiriendo que este grupo podría aprovecharlo para rearmarse y reorganizarse. En su lugar, además, Clinton subrayó la importancia de eliminar a grupos terroristas como Hamás para avanzar hacia una solución de dos estados en la región. El problema antecede al 7 de octubre y creo que eso es de lo que está hablando el expresidente Obama, porque recordemos, esta es una historia muy larga y complicada. Mi esposo con el gobierno israelí en ese momento, en el año 2000, ofreció un estado palestino a los palestinos. En ese momento dirigido por Arafat, Yasser Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina, que por cierto, eliminó de su carta la violencia contra Israel. Así que tienes que separar a los palestinos que creen que hay algún futuro de paz con Hamás de los que creen que tiene que destruir a Israel. Sí, esas son dos organizaciones diferentes y deben ser vistas de esa manera. Finalmente, Clinton recordó hechos recientes en el análisis del conflicto. Allí veíamos entonces un resumen de la situación en Europa, pero me gustaría, apóstol, pedirle que nos diera sus comentarios respecto a lo que dijo la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de la historia de lo que ha ocurrido de los ataques de Hamás hacia Israel. Pero a la vez le quisiera preguntar, ¿cree usted que Hillary Clinton haría un mejor trabajo en la posición de Anthony Blinken en este momento, que no tiene peso al llegar a Israel y tratar de mediar? Sí, bueno, y ahí yo me metería a dar una especulación, mi opinión, ¿verdad? Pero yo no soy pro Hillary, ¿verdad? Sin embargo, lo que ella explica es tan puntual, ¿verdad? Porque ella da una línea de tiempo cronológica en donde ella estuvo precisamente negociando para que jamás dejara los actos terroristas que estaba haciendo, y el consejo que ella da y también lo que dicen los israelitas es, está bien, hablemos de un estado de Palestina también, pero este no es ni el momento ni el lugar, porque estamos en guerra, estamos persiguiendo que nos devuelvan los hostages que se llevaron ellos, los rehenes que se llevaron,
Y no solo eso, sino que los 200 túneles los tenemos que destruir, porque si no, ¿para qué hay fronteras entre un país y otro si hay túneles? Pasan a como manera Pedro del Chapo, por su casa. Sí, sí, tal entonces cual. no puede ser, eso tiene que ser destruido. Ahora se ha descubierto también que aparte de esos 200 túneles que conectaban la Franja de Gaza con Israel, hay 50 túneles que conectaban la Franja de Gaza con Egipto. Y hay que recordar que Egipto fue el primer país que hizo un tratado de paz con Israel en 1997, me parece, cuando le costó la vida al líder egipcio Anwar el-Sadat, que por haber firmado la paz con Israel lo asesinaron en un desfile, ¿verdad? Entonces, ellos han estado trabajando por la paz. Entre paréntesis, es bien interesante porque cuando recordamos los versículos bíblicos, el 7 de octubre, que era la finalización de la fiesta de Sukkot, empezó este drama terrible, que no hay modo que termine y que seguramente puede terminar con una guerra mundial, ¿verdad? Con una masacre. Yo no sé, pero la cosa es delicada según la perspectiva bíblica. Más delicada lo que pasa con Rusia y Ucrania. Sí. Aunque aquí son unas potencias y están metidas todas las potencias ahí, la Biblia dice, como lo hemos dicho en muchos programas anteriores, en Zacarías capítulo 12, que Israel es una piedra pesada para todas las naciones y el que trate de moverla, esas naciones serán desgarradas totalmente, severamente, dice la Biblia. A mí eso me pone en qué pensar, claro. Porque yo sí creo lo que la Biblia dice. Sí. Y bueno, no me voy a meter a decir lo que yo pienso que le espera a las naciones que se están metiendo en esto, pero creo que deberíamos de analizar entonces 7 de octubre. Unos días antes del 7 de octubre se estaba firmando, me parece que el tratado número 6 de paz de Israel con los grupos árabes y pro-Palestina. Entonces, su líder israelita, Benjamín Netanyahu, contento, como no lo hemos visto después de un año, contento en la ONU, con mucha alegría anunció que por fin había llegado la paz. Y a mí, cuando él dijo eso, me recordé del texto bíblico que dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Retomando el tema profético. Sí. Entonces, ellos dijeron paz y viene la destrucción repentina. Sí. Ahora, volvemos otra vez a lo profético, lo religioso, lo histórico y la noticia actual. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? El mundo, como ya vimos en la noticia, va a ir pro-Palestina. Sí. Va a continuar esa tendencia. Va a continuar esa tendencia que al final de cuentas va a causar un grave caos. Por ejemplo, esta señora, la vicepresidenta de España, se atrevió a utilizar el lema palestino, que Palestina es libre desde el río hasta el Mediterráneo. Ese es el tema el lema que utiliza el grupo terrorista Hamas, dando a entender que van a eliminar a Israel. Cuando los palestinos o los del grupo Hamas dice Palestina libre desde el río hasta el Mediterráneo, hasta el mar, están hablando del río Jordán hasta el mar Mediterráneo, sin Israel. Eso es lo que ellos propongan y están proponiendo. La vicepresidenta de España hace uso de ese eslogan y lo repite para decir que van a apoyar a Palestina. O sea, lo que está diciendo España, a través de sus autoridades electas, es desaparezcamos a Israel. Aunque ellos lo nieguen, no, yo no fue eso lo que quise decir, pero mira, es como que si alguien le diga a otra persona, o plata o plomo. ¿A quién te recuerda? A Pablo Escobar. Ah, bueno, claro. Pues él es el que usaba ese dicho y alguien lo dice, está invocando al otro. Pues el eslogan de los de Hamas es ese, Palestina libre desde el río hasta el mar.
Y entonces ahora ella la toma como una pues, personalidad, una dignidad, una dignataria de un reino, porque España es un reino también, ¿verdad? Diciendo eso, está apoyando la destrucción de Israel. Apóstol, y ahora va, como usted decía, va a haber una tendencia en la que más países van a estar apoyando a Palestina. Pero me llamaba la atención, hablando de diplomacia y de tratar de buscar la paz, que el jefe de la diplomacia de Europa, Josep Borrell, dijo en una entrevista que el hecho de apoyar la creación de un Estado de Palestina no era darle un regalo a los terroristas, jamás, sino era simplemente hacer lo que estaba establecido en el pasado, 2 estados en un mismo territorio. ¿Cree usted que él está manejando diplomacia o también es una tendencia otra de vez izquierda? lo que dicen los mismos israelitas, ¿verdad? No es el momento, ni es el lugar. Claro. Porque aquí no se está discutiendo esto. Aquí se está discutiendo que el 7 de octubre fueron invadidos, les mataron a 1,300 personas, se llevaron a 132 secuestrados, no hay modo que los entreguen, y mientras han estado, pues se ha continuado con esa batalla, han encontrado túneles debajo de los hospitales, armas y todo, y los han atacado. Porque Irán le mandó 350 misiles. Entonces no es el momento ahorita para decir, pues pongamos 2 estados. No, este no es el momento. Si el asunto de los 2 estados se dio desde 1948. Sí. El 14 de mayo, cuando se fundó el Estado israelita, la propuesta era 2 estados. Y quienes lo rechazaron fueron los árabes, invadiendo a Israel el día 15 de mayo. Lo único que los otros los destruyeron, y entonces, y ahora quieren aquello, no es el momento. Sí. Pero, no, mira, yo no quiero meter mi empatía por Israel, pero sino que ver lo profético. Sí. Tú me preguntabas y me decías, ¿y será que esto va a suceder y que otros países van a añadir? Sí, porque está profético y está encriptado. Te voy a presentar otras fotos. Muy bien. Uy, sí, está... Te voy a presentar otras fotos porque las que te puse de las banderas eran un ejemplo. No son las únicas banderas, así, son un montón. Que ya es todo el mundo prácticamente. ¿Va? Ahora, les voy a leer estos versículos que quiero que los chequeen acá. Apocalipsis 18, 16. De esto estuve predicando el domingo anterior a acerca de los adornos de la iglesia y también los adornos de Babilonia. Entonces aquí dice, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Entendemos que existen 7 Babilonias, pero dentro de ellas hay una Babilonia que es una Babilonia religiosa. Miremos esta foto. Si te das cuenta, está adornada de púrpura y escarlata. Sí. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la bandera de los musulmanes? De los musulmanes. Ok, entonces mira cómo se viste el líder de esta comunidad. De blanco, de rojo, de negro y de verde. Guau. De blanco. La pregunta es una casualidad. ¿De blanco? Sí, exacto. De rojo, de negro y de verde. Wow. Ahora, yo te los puse en el orden que dice Apocalipsis capítulo 6. De los Salió el caballo blanco y después el jinete del caballo rojo, que le quitó la paz a toda la tierra. Y después el jinete del caballo negro, que lleva una balanza en su mano. Después el jinete del caballo verde, o verduzco, o amarillento, los mismos colores de los musulmanes. Entonces, yo creo que hacia donde vamos es a un momento caótico, de una confrontación extraordinaria. Va a subir el nivel entonces. Entonces, que yo creo que va a subir. A mí me gustaría, con todo mi corazón, y aún no solo me gustaría, sino que hasta hago una oración en este momento para que eso no se dé. Es más, hasta me gustaría orar para decirle, Señor, permite que yo esté equivocado en esto, ¿verdad?
Y entonces diría, bueno, perdóname, que le metí demasiado análisis humano, pero me temo que estoy en lo cierto y que el tiempo final ha llegado. Mientras esto sucede, Elcita y hermanos, tenemos que ser sinceros. Hay muchísima mente de hermanos cristianos que están metidos en otras cosas. ¿A qué se refiere? Me refiero a que en lugar de ver la cercanía de los eventos del fin, se entretuvieron en otras cosas. A veces en discusiones interminables, como dice la Biblia, mitos y genealogías. A veces en doctrinas que solamente tratan de impresionar, a veces en tratar de hacer su propio imperio, su propio reino, en lugar de poner nuestras barbas en remojo y decir, si esto viene pronto, necesito que me abran mis ojos para ver de qué cosas estoy adoleciendo, para que yo pueda crecer y no alejarme avergonzado el día que me llames a tu presencia. Yo creo que con esto yo debería de concluir, Elcita y hermanos que me escuchan, diciéndoles que el tiempo ha llegado. Preparémonos porque el tiempo es final. No hay para dónde, es final. No estamos jugando a ser evangélicos, no estamos jugando a ser religiosos. Estamos tratando de llegar a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía puede ser hallado. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Gracias, apóstol. Y no cabe duda que nos deja con muchas inquietudes. Si ustedes tienen dudas a partir de este programa relacionado con algunos de los temas que ha mencionado nuestro apóstol, más 502 56 17 90 99. Queremos saber qué piensan de lo que hemos conversado en esta jornada. Gracias a todos por la sintonía. En el Reloj de Dios nos encontramos próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.